¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Hoy vamos a tocar un tema que, como adelantábamos hoy en Telemañana, tiene cada vez más prevalencia, mucha importancia y que tiene mucho impacto desde el punto de vista psicológico, especialmente en la mujer, aunque en el contexto de la enfermedad o del tema que vamos a tocar, generalmente, si bien la más afectada puede ser la mujer, el hombre también en algún punto puede tener problemas y ser causa en el matrimonio de infertilidad y el tema de los hijos, muy en boga hoy en día. Para eso vamos a tocar el tema con un especialista en fertilidad, que es el doctor Martín Olivera. Gracias, Martín, por acompañarnos, y vamos a tratar de aclarar a la gente sobre este tema, sobre este evento que van a hacer ustedes el 1 de junio. Y bueno, un poco lo adelantabas esta mañana, ¿qué es la infertilidad y por qué se produce tanto en el hombre como en la mujer, las causas? Mira, bueno, gracias por la invitación. Bueno, con respecto al tema del simposio que vamos a hacer el 1 de junio, en realidad la idea es abordar un poco la temática de qué hemos hecho hasta ahora o qué existe en fertilidad hasta ahora y cómo vamos a seguir, tanto como el diagnóstico y el tratamiento de las parejas. Y con respecto a la respuesta que vos me preguntabas recién, la infertilidad es la incapacidad de la pareja, ¿sí?, para lograr un embarazo, ¿sí? Causas hay femeninas, hay causas masculinas y hay causas que uno llama mixtas, y a veces hay causas que por los estudios que uno puede realizar no se puede encontrar la causa exacta. Por ahí hay una cuestión más puntual que es la implantación del embrión en el útero, y eso en realidad uno se logra después de haber descartado o haber solicitado todos los exámenes anteriores, ¿sí? Dentro de lo que es la mujer, múltiples causas, pero el principal factor es la edad. La calidad de los óvulos se va deteriorando con el paso de la edad a nivel genético, los cromosomas. Entonces, en la medida que los cromosomas se deterioran, la capacidad de formar un embarazo o un embrión sano es menor, y por ende la tasa de implantación es menor. Por eso la dificultad de una mujer de lograr un embarazo a los 40 con respecto a los 20. Claro. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, lo que son causas que uno puede investigar por la parte médica, con una ecografía para ver si el útero tiene algún problema con miomas o pólipos, claro, los ovarios con algún quiste o alguna alteración, disfunción que genere dificultades hormonales. La parte hormonal con la parte de laboratorio es muy importante. Y por otro lado, un estudio de trompas, que es la famosa histerosalpingografía, es un estudio que es antiguo, pero engorroso para hacer, a veces molesto para el paciente, pero que nos da mucha información valiosa acerca de cómo están las trompas, que es donde se produce principalmente la fecundación. Y en el caso del hombre, con un simple espermograma bien realizado, con algunos laboratorios que estudian la movilidad, la morfología del semen, uno puede llegar a saber si hay alguna patología o no a nivel del varón. Muy bien, te quiero preguntar algo que puede ser un mito, una cosa que te quiero preguntar, especialmente porque decías vos que el tema de la infertilidad es de la pareja. Generalmente, ante la imposibilidad de un embarazo, culturalmente la primera responsable en el entorno familiar es la mujer, se va sobre la mujer, ¿no es cierto? Eso es una cosa, ¿es un mito o una realidad? No, en realidad es un mito porque principalmente se le da como culpa a la mujer, claro, y la mujer de hecho corre con ese complejo de culpa, pero en realidad uno ve que en cuanto empieza a estudiar las causas, las mujeres tienen un 40% de implicancia en la causa, el hombre un 20 o un 30%, o sea, no hay tanta diferencia. Claro. El tema es que la que está más preocupada por tener un hijo siempre es la mujer, claro, ¿sí? Siempre es la mujer. Hay hombres que son los menos, pero en definitiva, inclusive a veces hay mujeres que vienen solas al consultorio, donde dicen, bueno, yo me voy a hacer todo, pero mi marido no se va a hacer nada. Y entonces ahí estamos con un problema porque claro, la pareja, la causa es de la pareja, dice, no, porque mi marido no tiene problemas. No sabemos si tiene, claro, problemas o no. Y suponiendo que, siguiendo el hilo de este ejemplo que estás poniendo, se le hacen todos los análisis a la mujer, los estudios correspondientes, está todo normal, se ve que de la mujer está todo bien y la posibilidad de que el varón sea el responsable de esto. ¿Cómo se sigue? ¿Se lo llama el varón viene, es más dificultoso traerlo a la consulta para que se lo estudie, por una cuestión también de orgullo tonto, pero bueno? Sí, generalmente el varón no consulta, es muy raro que consulte a la pareja, salvo algo puntual. Lo que yo hago en el consultorio, lo que se hace habitualmente es que uno le pide el nombre de la pareja, le hace el pedido para un espermograma y se le pide a la mujer que le explique, después de haberle explicado y mostrarle con diapositivas y demás, fotos donde está la causa de la infertilidad, claro, masculina, que bueno, es un solo estudio que no es muy difícil de hacer porque no implica ningún esfuerzo para el varón, dejar la muestra de semen en el laboratorio y que sea estudiado y que la paciente vuelva
con el estudio, con lo cual el varón a veces ni lo ve en el consultorio. Claro, ¿sí? Pero puntualmente es importante, uno no puede seguir adelante en la pareja, porque hoy en día, un tema para hablar, es que la mujer quiere ser madre soltera. A eso iba ese tema. En este cambio cultural y este cambio de cómo está viviendo la mujer y cómo va avanzando este cambio, este posicionamiento de la mujer en el mundo, las mamás solteras, la decisión de tener sus hijos sin la necesidad de una pareja al lado, etcétera, etcétera, que son cosas que ya están instaladas. Hoy por hoy las consultas de mujeres solas también cada vez más frecuentes. Sí. Han empezado a aumentar. Hace 10 años atrás era raro ver una paciente que consultara sola. Hoy, por ejemplo, recién vengo una paciente que ya había venido antes, pero quería congelar óvulos porque no tenía pareja y no pensaba hacerlo en el próximo tiempo porque no encontraba su afinidad. Y entonces hay cada vez más gente que consulta sola, ya sea para hacer congelar óvulos porque dice, bueno, el día de mañana voy a ser muy grande y entonces no voy a poder quedar embarazada, o eventualmente para decir, bueno, quiero ser madre soltera con semen de un banco de semen, por ejemplo. Está bien. Para ir a un ejemplo más adelante en base a la línea que vos estás trayendo, la mujer congela óvulos, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Guarda sus óvulos, tiene ahora 35 y llegó a los 50 y quiere ser mamá. Esos óvulos se sacan, se pueden instalar sin ningún problema. Una vez esos óvulos que están guardaditos, como corresponden, todo, después la mujer tiene una etapa en donde tiene que decidir a hacer esos implantes de esos óvulos o... En realidad, bueno, en Argentina hay un vacío legal con respecto a eso, hay vacío legal. Vamos a hablar puntualmente de la parte médica. Si una paciente congela óvulos a los 35 años y decide a los 45, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero ser madre ahora a los 45 porque, bueno, me siento bien, tendrá que hacerse una serie de estudios para ver si su útero está bien, va a tener que hacer algún tratamiento por vía oral para que su útero, que quizás no va a ser el de 35, pueda llegar a implantar esos óvulos, pero bueno, puede recibir medicación para que eso ocurra y pueda hacer la transferencia de los embriones congelados hace 10 años. Perdón, en este caso tiene que tenerlo su pareja, porque o congeló óvulos. Entonces, hacer la fecundación con el semen de su pareja actual y hacer una transferencia de embriones a un útero previamente preparado para poder recibirlo, porque si no está estimulada no lo va a poder hacer. Claro, porque hay toda una cuestión hormonal y toda una cosa que fisiológicamente por las etapas de la mujer no están, y hay que adaptar eso para que el éxito de esa implantación sea exitoso y el desarrollo del embarazo desde ese momento en adelante. Exactamente. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, bueno, el vacío legal existe, hay muchos centros de fertilidad. De hecho, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva más de una vez se reúne todos los años para que se vuelva a tratar una ley de fertilidad, una buena ley de fertilidad, porque la que hay no es de la mejor, para ver inclusive qué hacer con los embriones congelados de tratamientos previos, donde nadie se anima a desecharlos, obviamente. La gran tema ahora con esto de la vida, el aborto y demás, los centros de fertilidad van siempre por la vida. ¿Sí? Entonces, por más que tengan acumulados en nitrógeno líquido, los embriones no se desechan por más que el paciente y la pareja se hayan disuelto o la pareja no ha decidido tener más hijos. Es un vacío legal donde se van acumulando embriones y el Estado no lo regula. Entonces es un tema ese. Sí, como no regula un montón de otras cosas, y estas son las cosas de controlar. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa y continuamos con este interesantísimo tema. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Muy bien, continuamos con el programa y seguimos con el tema infertilidad, un tema absolutamente de actualidad y muy interesante en el contexto del simposio de fertilidad que se va a realizar el 1 de junio aquí en San Luis, en el Auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos con el doctor Martín Olivera, quien es uno de los organizadores y uno de los disertantes en este evento. Siguiendo con el tema, Martín, te quería preguntar, ahora, ¿qué impacto tiene en todo este tema de infertilidad la cuestión psicológica y todo el entorno psicosocial de la pareja? Bueno, la parte psicológica es fundamental. A veces uno por tiempo en el consultorio y por la urgencia por lo cual el paciente consulta, va mayormente a la causa y en algunos casos puntuales uno, depende cómo ve el paciente, se pone a indagar un poquito más, pero la parte psicológica es realmente muy importante. Pensar que, como hablábamos hace un rato, una mujer que no queda embarazada
tiene la presión familiar que dice la madre, la tía, la abuela, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y hay gente que se la pasa hablando de eso sin querer, inconscientemente, cuando en realidad está haciendo un daño importante en la psiquis de la paciente, ¿no? Por otro lado, la paciente pensar que cuando empieza un tratamiento, o ha pasado por un médico, o hay un médico por ahí en general y que ha perdido un poco de tiempo y vuelve de vuelta y después llega a un médico que hace reproducción que no le gusta si la han tratado bien o mal y viene de vuelta, ya viene dando vuelta de un médico a otro, ¿sí? Con toda su carga emocional sin solucionar a veces, ¿sí? Y con un montón de cosas que pensaban que eran de una manera o cosas que no sabía y que pensaba que iba a quedar embarazada muy fácilmente. Otro gran mito es que es muy fácil embarazarse, claro. Y en realidad uno siempre habla de que la tasa de embarazo no es tan alta en el ser humano comparada con los animales. Entonces ya el paciente viene y dice, doctor, no sabía que embarazarse era tan difícil, claro. Y por otro lado, el tema de si empieza un tratamiento, es como que uno empieza a arreglarle cuándo hay que tener relaciones sexuales, con lo cual ya la parte de algo que debería ser algo placentero se transforma en una obligación, y todo eso principalmente recae en la mujer. Claro, claro. Entonces la psicología, ir a veces una interconsulta con un psicólogo es muy importante. Y paso a otro tema que quiero que le expliques a la gente, que creo que es fundamental, y que nosotros hace rato venimos hablando, que es el tema de la cuestión saludable en cuanto a alimentación, evitar la obesidad, o los pacientes obesos son más dificultosos en el caso del tema embarazo y toda esta cuestión, y que en algunos casos en la consulta el hecho de acomodar su peso, cambiar sus hábitos de vida y mejorar desde el punto de vista de todas las cosas que tiene que hacer para bajar de peso, ordenar, estar más tranquila, actividad física, alimentación mucho más saludable, eso impacta no solo en el bienestar físico de la mujer, sino también en el psíquico, con lo cual también eso que era impedimento facilita después aquello que era simplemente una cuestión de hábitos. ¿Tiene que ver con esto? Sí, totalmente. En realidad, antiguamente la parte de la vida saludable o la actividad física no estaba tan en boga como estaba. Primero, hoy en día vemos que hay gente que corre, corrimos nosotros hace 10 años atrás, y ahora la gente, aunque sea, sale a caminar o a correr como puede. Y en realidad sí está demostrado, hay mucha evidencia científica que la obesidad disminuye un poco la tasa de fertilidad por un montón de factores de aumento de insulina, de factores de crecimiento y demás, donde hay pacientes que por ahí inclusive tienen problemas de ovulación por el sobrepeso, y entonces uno con decirle, mire, no es por tratarla de gordita, sino que decirle, mira, está demostrado que esto es así, aunque no nos guste, aunque no me gusta hacer deporte, pero sí aquella paciente que baja, por ejemplo, un 10% de peso corporal, claro, empieza a ovular sola, ¿sí? Y no es tan difícil, hay que empezar a cuidarse. Dice, no, doctor, pero sacar el pan de la comida, bueno, si usted quiere quedar embarazada, algún pequeño esfuerzo hay que hacer, ¿no es cierto? Entonces, esto de una dieta saludable, sacar un poco las harinas, salir a hacer actividad física, eso por un lado va a tener un impacto mejor por liberación de endorfinas para la tranquilidad del paciente. Entonces, eso también es muy importante. Obviamente, de no fumar o dejar el cigarrillo, tomar menos alcohol, menos café y demás, todo eso influye. Y el ser humano es una integración de varios aspectos, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Recién hablabas del tema tabaquismo, el tema diabetes, hipertensión, esas patologías crónicas, ¿tienen algún grado de influencia, o aquellas pacientes que padecen estas patologías crónicas pueden iniciar sin problema un tratamiento de fertilidad? No, los pacientes con patologías crónicas uno tiene que investigar primeramente, ver si están bien tratadas o no, si están bien manejadas o no, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, una paciente con sobrepeso u obesidad o diabetes, ¿sí? Uno tiene que ser muy consciente de decirle, mire, primero, si bajamos de peso o tenemos la enfermedad controlada, eso va a aumentar la tasa de fertilidad. Pero por otro lado, si la paciente se embaraza con sobrepeso, ¿sí? Hay ciertos riesgos mayores para el embarazo en sí. Entonces, por otro lado, hay que también asesorarla sobre eso. Así que no solamente para embarazarse tenemos el problema, sino que en realidad si además queda embarazada, ¿sí? Con un sobrepeso importante, vamos a tener algunas complicaciones más. Que, de vuelta, no quiere decir que no pueda tener un embarazo normal y demás, pero que nos va a permitir, va a tener que tener un poquito más de cuidado. Perfecto, muy bien. Vamos a ir a la última pausa y entramos ya en la última parte del programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología, calidad médica y experiencia a su servicio. Muy bien, vamos con la última parte del programa. Seguimos con el doctor Martín Olivera, el tema infertilidad.
Te quiero preguntar, porque se aprobó recientemente y simplemente porque no escuché la palabra médica durante la evolución del tema de la endometriosis que se trató acá en San Luis, que me parece bárbaro que se haya tratado, pero solamente vi hablar a una sola persona en todo el tiempo, por lo menos en los medios. Me gustaría, para aclarar el tema, primera pregunta, ¿qué es la endometriosis? ¿Qué frecuencia tiene esta patología? Y si en San Luis, si los tratamientos se pueden hacer aquí en San Luis o no hay ninguna posibilidad de hacer tratamientos aquí en San Luis con respecto a esta patología. Bueno, la endometriosis es una enfermedad benigna, ¿sí? Crónica, que afecta alrededor de 1 a cada 10 a 20 pacientes aproximadamente y afecta más a pacientes infértiles. De las pacientes infértiles, en realidad ese rango es alrededor del 20% de las pacientes infértiles puede llegar a tener endometriosis, ¿sí? Es una enfermedad de diagnóstico difícil porque en realidad básicamente el diagnóstico definitivo se hace con una biopsia, ¿sí? Pero en realidad hoy en día uno está avalado si el paciente tiene mucha dolor menstrual, dolor de relaciones sexuales y no queda embarazada, a manejarla como si tuviera endometriosis. Aunque uno debe certificarlo, más de una vez me pasa en el consultorio que si no me dijeron que tengo endometriosis, ¿con qué biopsia? Entonces no lo sabemos, pero podemos manejarla como tal. Bien. Con respecto a esto de la ley de endometriosis, la persona que habló no la conozco, nunca la vi. Es una enfermedad que sí es tratable, y ¿qué es la enfermedad? Básicamente es tejido endometrial, que en realidad sale fuera del útero, sale hacia las trompas, o hacia los ovarios, o hacia la pelvis. Como hay sangrado menstrual, esa sangre cicatriza y eso genera ciertas adherencias que puede llegar a dañar un poco la trompa, el ovario y demás, y además genera una respuesta inmunológica en el cuerpo que a través de liberación de citoquinas y endorfinas y demás genera inflamación y eso puede perjudicar a veces la implantación de un embarazo y por lo tanto da infertilidad, ¿sí? Con respecto al tratamiento, lo puede hacer un ginecólogo especializado en reproducción o un ginecólogo general. En realidad el tratamiento hay medicaciones, una de las primeras, el primer tratamiento sería la cirugía, si uno tiene que hacer la biopsia, porque uno quiere ver si el paciente no queda embarazada o ve un quiste que parece endometriosis por ecografía, lo tiene que resecar, ¿sí? Para confirmar que tiene endometriosis. Y una vez realizado el diagnóstico, depende qué es lo que el paciente desea, si desea embarazarse y no se puede embarazar, bueno, puede recurrir a tratamientos de fertilidad para hacerlo si lo ameritara. El grado de endometriosis tiene 4 grados aproximadamente. El grado 1 o grado 2, generalmente el paciente podrá quedar embarazada sin hacer ningún procedimiento de alta complejidad. Si hablamos de una endometriosis más severa, con muchas adherencias y lesión de órganos vitales a nivel femenino, por ahí recurra a un tratamiento de alta complejidad. Pero eso lo podemos hacer acá en San Luis. La alta complejidad, por ahí dependemos de un laboratorio especial, pero la baja complejidad, inclusive tratamientos con medicaciones que se utilizan por vía oral para disminuir la probabilidad de que eso vuelva a aparecer, se puede llegar a hacer acá sin ningún problema. Bien, perfecto. Muy bien, quería aclarar eso porque tratando el tema y escuchando cómo venía la evolución de esta ley y cómo estaba explicada y patrocinada, digamos, siempre escuchaba a una sola persona, nunca escuché en los medios que se le entrevistara a un profesional que hablara del tema para eventualmente cotejar entre lo que se planteaba y la realidad, que evidentemente es distinta a lo que se planteaba. Así que realmente me imagino que quienes aprobaron la ley se habrán hecho asesorar o habrán tal vez invitado a algún especialista al recinto como para poder tener elementos sólidos para aprobar la ley. Imagino, no lo vi, la ley no es muy, me la han alcanzado así medio por arriba, no es muy larga, con lo cual por una ley me parece que por ahí debe tener un fundamento más científico, pero bueno, habría que ver por qué se aprobó de esa manera y cómo se manejó el tema. Bueno, perfecto. Muy bien, entonces invitamos nuevamente, 1 de junio, ¿a qué hora es? Alrededor de las 16 horas. En el auditorio de la Universidad de San Luis. Público en general. Público en general y para agente de salud, aquellos que no hace falta inscripción para la parte de pacientes y aquellos que reciben un certificado, sean estudiantes o que requieran un certificado como para juntarlo, esos por ahí el día del lugar podrán inscribirse para poder recibir el certificado. Bien, por supuesto que la invitación es tanto para la pareja, porque esto también queda como que es solamente las mujeres. La pareja puede ir todos quienes deseen de la comunidad en general, por supuesto estudiantes de bioquímica y las distintas especialidades de psicología y todas las especialidades que están dentro del equipo multidisciplinario,
Así que están todos invitados para hacer de este tema, que es muy importante, cada vez más prevalente, la posibilidad, y que de hecho está en un ambiente universitario, tener la formación y elementos sólidos para eventualmente después incluso encarrilarse sobre este tema específico a aquellos que todavía no tienen decidido sobre qué especialidad avanzar o mientras están estudiando, y esto puede servir como orientación para que ustedes decidan tomar un camino como el tema de la fertilidad, que cada vez va a tener más prevalencia. Así que es muy importante. Martín, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Haber acompañado y porque haberle podido explicar a la gente este tema, que cada vez se ve más, está más en los medios, porque hoy los famosos que más vienen están con niños solos, después los pasean por el mundo. Bueno, estoy diciendo que esté bien y que esté mal, pero lo que pasa, y hablamos de lo que pasa. Así que, bueno, así se vive hoy en día, y es lo que hay que ver, no, nada más, no es para juzgar, pero es lo que se ve. Entonces, espero que les haya gustado el programa, nos vemos en 7 días.